Entre mares de robles y castaños de Indias va abriéndose paso la carretera que nos llevará hacia las últimas tierras de la provincia de Ávila. Seguimos por la Nacional 110 y tras 7 pesado barco de Ávila tomamos un desvío. Poco a poco nos acercamos por el sinuoso río de asfalto a Solana de Ávila, tierra fronteriza de montaña y manantiales. Viendo este panorama no podemos sino detenernos y contemplar la belleza cromática de la paleta del otoño que derrocha por el sureste de la provincia. En estos valles cercanos a la Vía de la Plata se sitúa Solana de Ávila, estratégicamente orientada al mediodía en la falda de la sierra. Totalmente rodeada de montañas, a lo lejos vemos los picos nevados de Tornavacas, Gredos y la Mujer Muerta, que precisamente lleva ese nombre por su perfil, que recuerda al de una mujer yaciente en su lecho rocoso. La cuerda del Calvitero, que marca el triple vértice divisorio de las provincias de Ávila, Salamanca y Cáceres. Y como no, Sierra Solana con su nieve perpetua que puebla de arroyos, ríos y riachuelos sus empinadas pendientes hasta bañar las verdes praderas de Solana y desembocar en el río Tormes. El agua, ese gran privilegio que en Solana de Ávila han sabido fructificar con la construcción de las centrales eléctricas Chorro y Zaburdón. Estas aprovechan la caída del salto del líquido elemento que proviene de la laguna Duque, una vasta extensión de agua poblada de truchas que a medida que ascendemos por la garganta de la Sierra Solana precede a otras tres denominadas del Trampal. A 5 kilómetros de Solana está la central El Chorro. A pesar de que su construcción fue a principios del siglo XIX, su imagen aún contrasta con el paisaje que le sirve de marco. Aún así, nos ha perdido un ápice de la belleza serrana. Una de las principales riquezas de Solana de Ávila es esta central que tenemos a nuestras espaldas y en la que trabajó durante 40 años EPI. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo fue su trabajo y cómo fue la construcción de esta central hace muchos años, casi 100 años? Bueno, esta central empezaron los trabajos el año 1914. Se retrasó un poco el ponerla en funcionamiento por la Guerra Mundial del 14. La maquinaria vino de Suiza, de una empresa o un tal que se llamaba Theodore Valle. Y la turbina es Pelton, y entonces lo que hacían era construir las centrales para aprovechar el destilamiento del agua, de la nieve, claro, del agua, porque así duraba hasta el verano. Eso le quería preguntar, ¿por qué lo han puesto en este lugar, quizá en la cumbre de Solana, para que caiga el agua? ¿El agua de dónde proviene? El agua viene de una garganta y había laguna natural. Sobre esa laguna natural construyeron un muro que tiene 10 metros de altura. Entonces quedó un embalse de unos 200 de largo por 750 de ancho. Y un aprovechamiento de 10 metros de agua. Y como decía, nos encontramos en El Chorro. Esta central eléctrica se llama El Chorro y es donde usted ha trabajado durante 40 años. 40 años. ¿Cómo fue su trabajo aquí durante tanto tiempo? Bueno, pues yo entré el año 51 y entonces entré en conservación para hacer varias cosas y llevar estos pueblos que se suministraban la luz de aquí, de la central. Y entonces pues venían muchas averías porque eran postes de madera, muy eso, y entonces había muchos temporales, y entonces pues se necesitaba que hubiera 2 o 3 dispuestos para la conservación de líneas y de todo eso. Y así estuve 8 años. Y luego a los 8 años ya pasé a la central de operador. Y aquí estuve 5 años de operador. Y luego ya lo automatizaron, bueno, lo automatizaron. Y ya nos vinimos luego a vivir aquí. Perdona que le interrumpa, hablaba usted de postes de madera y es que esta central sirvió de energía eléctrica a Solana y Solana fue uno de los primeros pueblos en tener luz corriente. Sí, debido a que como estaba hecho aquí. Y de aquí iba una línea que iba a Béjar y también iba a Cáceres y otra a Salamanca.
que distribuye de energía Sí, eléctrica bueno, a toda eso. la zona. La de Cáceres, aproximadamente por el año 53 o 54 ya, dejó de eso. La de Béjar más tarde, no recuerdo ahora el año, pero la de Béjar todavía duró unos años. Ya para terminar, cuéntenos alguna anécdota que haya vivido usted, que imagino que en 40 años tendrá anécdotas para dar y tomar. Pues muchas. Una de ellas, por ejemplo, una vez que me cogió aquí solo, y fue por Nochevieja, y estuve 13 días porque cayó muchísima nieve, y ya a los 13 días, un contratista que solía venir a hacer los trabajos del barco con una brigada, pues vinieron a relevarme con otro señor que estaba en barco. Y había una cantidad de nieve que era imposible. Y se quedó usted aislado durante 13 tantos días, días. pero nada, bien, no me faltó que comer. Solana de Ávila es un pueblo eminentemente ganadero y se llegaron a contar a mediados del siglo XX más de 1000 cabezas de ganado. En nuestro descenso hacia el pueblo nos topamos con estas reses que nos dificultan el camino porque nos invitan a contemplar su pacer tranquilo. Pero pronto nos encontramos con las construcciones de piedra que forman las calles y los recovecos de Solana de Ávila. En nuestro paseo conocemos a Candy y Cristina, que amablemente nos invitan a hacer un alto en nuestro camino para almorzar las sabrosas migas y la morcilla autóctona, que aún está curándose en las cocinas al calor de la estufa de leña. Desde aquí enviamos un saludo a nuestros amigos, que tan afablemente nos ofrecieron su hogar. Viendo el paisaje rico en frutales y de sabrosos pastos para el ganado, no nos cabe duda de lo que buscaban los primeros pobladores de estas tierras. Por la cercanía con los castros celtíberos de Gilbuena y el Berrueco de Medinilla, se presume que los miembros de la misma familia pasearon por estos senderos. Pero lejos de suposiciones, fueron los caballeros de Ávila los que en el periodo de la Reconquista fijaron aquí su residencia mientras ensanchaban las tierras cristianas. El rey Alfonso VIII puso esta tierra bajo la jurisdicción del Ducado de Béjar, y a esa casa ha pertenecido Solana hasta 1833, y no fue hasta 1954 cuando pasó a depender del Obispado de Ávila. De los 9 siglos del periodo ducal quedan el escudo que adorna la fachada del ayuntamiento y los restos de una portada del siglo XV que se conserva pasando casi desapercibida en la plazuela. Solana de Ávila es el núcleo principal, pero de este dependen varios anejos. La Zarza, que tenía un ayuntamiento propio, el Tremedal y Santa Lucía. Santa Lucía tenía 4 anejos, 5 anejos. 4. Las casas de la sierra, la serranía, los loros y los cerrudos. El Tremedal solo. Bueno, no, el Tremedal solo. Y la Zarza tenía los mazalinos, que era anejo también de la Zarza. Y Solana teníamos los narros y casas del rey. Nos dirigimos hacia uno de estos anejos, el Tremedal, donde nos espera el alcalde de Solana. Para llegar allí atravesamos esta garganta, un paraíso de aguas y remolinos que se merece unos momentos de atención.